Seguimos en esta mañana estudiando Primera Tesalonicenses y vamos a entrar en el capítulo 3 en esta mañana. Quisiera comenzar con un escrito que escribió un profesor del seminario mío hace allá algún tiempo. Y dice así: esa noche durante el culto habíamos compartido con los hermanos las dificultades que tenía Betsy con su embarazo. Esos problemas habían sido diagnosticados el día anterior. Y después de recibir el consuelo del amor y la comprensión de aquellos queridos hermanos, nos aturdió el estupor. Inesperadamente, esa misma noche, Betsy comenzó a tener contracciones. Corrimos al hospital a medianoche, conscientes de que el pronóstico no era bueno para las gemelas que llevaba en su vientre. Aun cuando en el hospital nos dijeron que los bebés no vivirían, en lo profundo de mi ser tenía la expectativa de que si entregaba a las niñas a Dios, Él me las devolvería. Mantuve la esperanza de que surgiera alguna alternativa, hasta que las enfermeras envolvieron delicadamente al primer cuerpito sin vida y se lo llevaron. Luego repitieron el proceso con el segundo. Solo después de que la enfermera caminó por el pasillo y dobló al final y nuestro segundo bebé quedó fuera de nuestra vista, tomé plena conciencia de que esta era una de esas ocasiones en las que Dios había cerrado la mano y no iba a entregarnos lo que tenía en ella. El sufrimiento, hermanos, llega a nuestras vidas de diversas maneras. A mi profesor de seminario le llegó al perder a sus 2 hijas gemelas recién nacidas. A otros nos llega de diferentes maneras y circunstancias, pero hay una cosa común en todas ellas, y es algo que está en prueba. Esa es nuestra fe. ¿Es tu fe una fe inconmovible? ¿Una fe firme incluso en esas horas de sufrimiento? ¿Una fe sólida en los tiempos de tribulación, de aflicción? ¿Es una fe fuerte cuando enfrentas la tentación? Esta era la misma preocupación que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por la iglesia en Tesalónica, y eso es lo que vemos en el pasaje que nos toca en esta mañana, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 1 al 5. Os invito a abrir nuestras Biblias en ese pasaje y vamos a dar lectura a estos 5 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Si recordáis, el domingo pasado estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo abre su corazón. Los versos anteriores, del 17 al 20, el apóstol Pablo está mostrando a los tesalonicenses un interés genuino en ellos. Aunque él estaba ausente en Corinto y ya habían pasado algunos meses desde que él había estado en Tesalónica, su corazón estaba todavía presente ahí entre los hermanos de Tesalónica. Consideramos, si recordáis, que este corazón era un corazón dedicado por entero a la obra del Evangelio, amando de una manera intensa a la iglesia, como hemos visto ahí en esos versículos del capítulo 2 al final.
Pero no solo Pablo defiende su ministerio en este capítulo 2 estando ausente, sino recordáis también que en la primera parte del capítulo 2, Pablo defiende el ministerio que hizo estando presente en Tesalónica. Este es el capítulo 2, la defensa de Pablo, no solamente presente en Tesalónica, sino también ausente de Tesalónica. Y hay algo que comienza a verse en este capítulo 2. Y es que los creyentes en Tesalónica estaban sufriendo una gran oposición por el Evangelio. Ya Pablo allí en el capítulo 1, verso 6 nos dice que los tesalonicenses estaban en medio de gran tribulación. Luego en el capítulo 2, verso 14 y 15 nos habla de que estaban sufriendo lo mismo que las iglesias de Judea habían sufrido de parte de los judíos. Persecución, maltrato, opresión, acusaciones, rechazo entre la sociedad, amenazas. Hermanos, esta gente podía estar viviendo apartados de sus familias, excluidos de los grupos sociales, muchos de ellos seguramente encarcelados injustamente, muchos de ellos, hermanos, seguramente habrían muerto por causa del Evangelio. Y Pablo anhela regresar allí. Pablo anhela regresar a la iglesia y ver cómo está esta iglesia. Y es notable la preocupación del apóstol Pablo por cómo están los tesalonicenses. Pero notar algo interesante aquí, hermanos. Pablo no está tan preocupado por el bienestar de los tesalonicenses. Pablo no está tan preocupado por la situación emocional de la iglesia en Tesalónica. El interés de Pablo es la fe de los tesalonicenses. ¿Cómo está la fe de los tesalonicenses? Y notar este énfasis. Capítulo 3, verso 2, lo hemos leído. Enviamos a Timoteo para, final del verso 2, confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Más adelante en el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Verso 7. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Verso 8. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor, hablando de estar firme en la fe. También verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos así lo que falta a vuestra fe, en el sentido de fortalecer a los creyentes en la fe, de animarles, de poder visitarles para fortalecer la fe de ellos. Pablo no está interesado tanto en el bienestar de los creyentes allí en Tesalónica, está interesado en su fe. ¿Es la fe de los tesalonicenses una fe inconmovible? Porque esta es la inquietud de Pablo. Esto es por lo que Pablo está preocupado. Y Pablo describe aquí en este pasaje del capítulo 3, los primeros 5 versículos, cómo es una fe inconmovible, cómo es una fe que permanece firme, cómo se caracteriza una fe que es sólida. Y por eso en esta mañana quisiera que considerásemos 3 características de una fe inconmovible. Si tuviésemos que comparar o probar nuestra fe con estas 3 características, 3 aspectos de la vida del creyente que evidencian una fe genuina, una fe inconmovible, que nada la puede mover. La primera de estas características de una fe inconmovible es que permanece en la prueba. Permanece en la prueba. Verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Hermanos, una fe inconmovible es una fe que es confirmada y es una fe que permanece inamovible, aun a pesar de las tribulaciones, aun a pesar del sufrimiento,
aún a pesar de la aflicción. Notar que el verso primero comienza Pablo diciendo por lo cual, y Pablo está aquí llegando a una conclusión. Esto no está aquí independientemente del resto. Pablo llega a una conclusión de los versos anteriores, y es que era tal la persecución de los tesalonicenses, era tal el sufrimiento que estaban pasando, la oposición que estaban sufriendo, y era tal el anhelo de Pablo, el deseo de Pablo de ir a ellos, por lo cual deciden enviar a Timoteo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Y la idea aquí es, ya no aguantando más. No aguantamos más esta situación. Una situación de incertidumbre, hermanos. Imaginaros, Pablo, sin saber cómo estarán los tesalonicenses. ¿Habrán abandonado la fe? ¿Se habrán ido? Y dice Pablo, ya no aguantando más, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, verso 1. Aquí está Pablo, junto con Silas, junto con Timoteo, este equipo de colaboradores que deciden, acuerdan, llegan a la conclusión de que es mejor quedarse solos en Atenas y enviar a Timoteo. Es mejor que ellos se queden solos en Atenas y no que los tesalonicenses estén solos en Tesalónica. Si recordáis, Pablo, Silas y Timoteo habían tenido que salir de Tesalónica de una manera rápida, inmediatamente. ¿Recordáis allí en Hechos 17? Lucas nos relata esto, cómo se levantó una turba en la ciudad, alborotaron la ciudad, trajeron algunos creyentes delante de los gobernadores, los acusaron de traición, los acusaron de traicionar al rey, a César. Y esto provocó que tuviera que salir Pablo, Silas y Timoteo. Los llevaron a Berea, una ciudad no demasiado lejos. Pero en Berea sucedió algo similar. Resulta que los judíos de Tesalónica oyeron que estos estaban ahora en Berea. Así que hicieron lo mismo en Berea y provocaron allí una revuelta para que tuvieran que salir. Pero notar allí como Lucas nos dice que Pablo tuvo que salir de Berea por mar hacia Atenas. Pablo en esta ocasión viaja solo, lo llevan a Atenas, pero Pablo da una orden expresa, que Silas y Timoteo, que se habían quedado en Berea, regresen lo antes posible a Atenas. Por lo que una vez cuando ambos llegan a Atenas, tanto Silas como Timoteo, y se unen a Pablo, los tres deciden que es mejor enviar a Timoteo de vuelta a Tesalónica. Es probable también que en ese momento o tiempo más tarde, Silas desde ahí es enviado también a otra iglesia en Macedonia, probablemente Filipos, porque luego vemos cómo tanto Silas como Timoteo regresan cuando Pablo está en Corinto. Y regresa con las noticias. Y desde Corinto, Pablo está escribiendo esta carta primera a Tesalonicenses. Por lo tanto, cuando tanto Silas, Timoteo y Pablo están en Atenas, ahí deciden que es mejor quedarse solos y enviar a Timoteo. Notar que Pablo dice quedarse solos. Probablemente ahí envían a Timoteo, se quedan Silas y Pablo. Pablo había llegado solo a Atenas, porque mientras él viajó a Atenas, Silas y Timoteo todavía quedaron en Berea. Pero resulta que estando ahí en Atenas, también Silas es enviado de vuelta a Macedonia. Pablo está solo en Atenas, no en la Atenas de hoy en día, preciosa, bonita, para visitar algunos privilegiados que pueden, sino en la Atenas de aquel siglo, del primer siglo, llena de filosofías, llena completamente de paganismo. Nos relata Lucas que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Allí Pablo prefiere quedarse solo en aquella ciudad y enviar a Timoteo. No envían a uno cualquiera, hermanos. Pablo envía a Timoteo. Y notar que el verso 2 describe a Timoteo como alguien de gran estima para Pablo.
Pablo dice que este es nuestro hermano. Pablo sitúa a Timoteo como su propio hermano, su hermano en Cristo, su hermano en la fe. Pero no su propio hermano, sino este es hermano vuestro, tesalonicenses. Él es nuestro hermano en Cristo. Él es miembro de la familia de Dios. Y hermanos, el término hermano es muy frecuente en Primera Tesalonicenses. Y aquí hay una realidad ineludible, y es que no hay mayor vínculo entre dos personas que ser hermanos en la fe. No hay mayor vínculo entre dos personas que ser hermanos en la fe. A veces descuidamos esta realidad de que somos hermanos en Cristo. Pero además Pablo dice, no solamente Timoteo es nuestro hermano, él es un servidor de Dios. Él es un colaborador nuestro. La Biblia de las Américas lo dice tan solo colaborador de Dios. Timoteo es un colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. El punto es este. Timoteo era un servidor fiel del Evangelio. Era alguien que servía fielmente en el Evangelio. Alguien que trabajaba. Alguien que estaba ahí junto con Pablo trabajando por la proclamación del Evangelio. Por eso pueden decir que este es un colaborador de Dios. Él es alguien que sirve a Dios proclamando el Evangelio de Cristo. ¿Recordáis cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto? Y allí les dice, bueno, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Ambos son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y él dice, yo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? El que da el crecimiento es Dios. Y él dice, mira, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y Pablo concluye allí hablando y diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos servidores de Dios, proclamando el Evangelio de Cristo. Esto es lo que era Timoteo. Timoteo era un colaborador de Dios, plantando, regando el Evangelio. Y Pablo selecciona a este para ir a Tesalónica. Recordar que Pablo está en Atenas, en esta ciudad completamente pagana, donde probablemente tenga que enfrentar todo tipo de persecución. Pero él prefiere quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo a Tesalónica. Y lo envía con un propósito. Fijaros ahí en el verso 2, 1 Tesalonicenses 3, verso 2. Enviamos a Timoteo y al final del verso dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. El verbo aquí, confirmaros, tiene la idea de apuntalar, tiene la idea de establecer algo, afirmarlo, hacerlo seguro. Era un verbo que se usaba para describir cómo se colocaba un contrafuerte o un baluarte. Y es que la fe de los tesalonicenses es una fe nueva, una fe recién convertida, recién convertidos, necesitaba ser confirmada, necesitaba ser apuntalada, afianzada, estabilizada. Y no solo dice confirmaros, sino también dice exhortaros. Y este verbo se refiere al hecho de alentar, de confortar, de traer consuelo. Literalmente es ponerse al lado de uno, no para darle un codazo, no para morderle, ponerse al lado de uno para alentarle, para animarle. ¿A qué? A perseverar en la fe. Notar que Pablo usa ambos verbos también en su segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2. Verso 16. Dice ahí, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
Estos dos verbos, confirmar, exhortar, esto es lo que describe, hermanos, el seguimiento de todo nuevo creyente. Todo nuevo creyente en la fe necesita ser confirmado, necesita que su fe sea apuntalada, que sea confortada. Necesitamos tener raíces profundas, bien estables y firmes. Necesitamos una fe confirmada. Y para eso, hermanos, necesitamos que nuestra fe se base en la palabra de Dios. Porque, hermanos, solo la palabra de Dios es firme. Solo la palabra de Dios es segura. Solo la palabra de Dios es inmutable, inerrante, no cambia. Solo la palabra de Dios trae seguridad. Nuestra fe necesita ser apuntalada. Una fe firme, hermanos. No una fe basada en nuestros sentimientos. No una fe basada en nuestras emociones. Una fe con raíces profundas en la palabra. Hermanos, la fe no es una cuestión de sentimientos. La fe no es una cuestión de emociones. Hermanos, no somos salvos por lo que sentimos. No somos salvos por lo que experimentamos. Hermanos, es un error pensar que eres salvo en base a lo que sientes. O quizás en base a lo que un día sentiste. Es un error afirmar tu salvación en base quizás a una oración que hiciste en el pasado. O una emoción intensa que te albergó durante un determinado culto, durante una determinada actividad. Hermanos, nuestras emociones son engañosas. Nuestros sentimientos nos engañan continuamente. Somos salvos por lo que creemos. Somos salvos si creemos lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es lo único que es firme, que es seguro. Si creemos que Dios es santo, si creemos que Dios es un Dios que demanda santidad a todo ser humano, si creemos que tú eres pecador delante de Dios, que tú te rebelas contra Dios, si crees que tu injusticia, tu impiedad, lo que merecen es la justa condenación por toda la eternidad. Una condenación en el infierno por toda la eternidad. Esto es lo que la palabra de Dios dice, que necesitamos un Salvador, que Cristo es el único Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios hecho carne, que Él es quien vino a este mundo, que Él es quien vivió una vida perfecta, que Él es quien murió en la cruz, que Él es el único que cargó con nuestros pecados en aquella cruz, que solo Cristo satisfizo la ira de Dios sobre el pecado. Esto es lo que la palabra de Dios dice, esto es lo que la palabra de Dios declara, y solo somos salvos si creemos lo que la palabra de Dios dice. Y que Cristo resucitó al tercer día. Y que está sentado a la diestra de Dios. Y que un día volverá. Y un día volverá, como dice Tesalonicenses, para dar retribución. A los que no obedecen al Evangelio, eterna condenación. Pero a sus hijos, esperanza, gloria, reposo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. No somos salvos por lo que sentimos, hermanos. Somos salvos si creemos lo que la palabra de Dios dice. Y nuestra fe necesita ser apuntalada, necesita ser confortada. ¿Para qué? Para que en ese tiempo de prueba que va a llegar a tu vida, que va a llegar a nuestras vidas, nuestra fe no sea conmovida, sino que sea una fe inamovible. Una fe que permanece, una fe que persiste. Y esto es lo que dice Pablo en el verso 3. Allí continúa diciendo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. El propósito de afirmar, el propósito de fortalecer, el propósito de confortar vuestra fe, es que permanezcáis firmes. Y el verbo inquietar, se refiere aquí a ser alterado, ser perturbado, ser movido, ser agitado.
tiene la idea de alguien que es llevado, que es arrastrado. Hermanos, es lo contrario a permanecer. Y estas tribulaciones que dice aquí en el verso 3, pues hace referencia a la fuerte oposición que los tesalonicenses estaban sufriendo desde que habían sido salvados por Dios. Recordáis ahí en el capítulo 1, versos 9 y 10, los tesalonicenses habían convertido de los ídolos a Dios y ahora su vida era un completo sufrimiento. Y este término, tribulaciones, hermanos, no es simplemente que te han echado del trabajo, con todo lo malo que eso supone. El término tribulaciones habla de opresión, habla de estar fuertemente afligidos, como una presión intensa que está en tu vida. Así estaban en Tesalónica, así estaban estos creyentes en Tesalónica. Y Timoteo tiene la misión de ir allí y fortalecer la fe, confirmarles en la fe, animarles, consolarles, confortarles. ¿Para qué? Para que estén firmes, para que no tambaleen. Todos sabemos que el sufrimiento puede hacernos tambalear en la vida, ¿verdad? La aflicción sacude nuestra vida, cuando menos te lo esperas. Sucedió así con este profesor mío del seminario. El sufrimiento nos llena constantemente de preguntas. Bueno, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está ahora que yo estoy sufriendo? ¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué ahora cuando estaba viviendo una vida más espiritual? ¿Por qué ahora, Señor, que desde que te sigo solo tengo problemas en mi vida? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena sufrir tanto por un Dios que ni siquiera vemos? La aflicción y el sufrimiento trae preguntas a nuestra vida para hacernos tambalear. Y es que este es el peligro que tenemos, hermanos. Y Pablo sabía muy bien del peligro de tambalear en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, de hacernos preguntas y de que nuestra fe fuese en vano. Y Pablo envía a Timoteo rápidamente a Tesalónica para fortalecer y alentar a los creyentes. Notar que esto no es algo exclusivo de los tesalonicenses. Si vais conmigo a Hechos capítulo 14. Hechos 14. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron, hermanos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen firmes, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Notar aquí, hermanos, los dos mismos verbos, confirmando los ánimos de los discípulos, confirmar nuestra fe. El otro verbo, exhortando. Y el otro verbo, a que permaneciesen firmes, a que permaneciesen en la fe. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es una fe inconmovible? ¿Es una fe que está anclada en la palabra de Dios o nos nutrimos de simplemente emociones y sentimientos? ¿Es una fe que recibe ánimo y aliento por la palabra de Dios para permanecer firme en la aflicción?
porque esta es una fe inconmovible. Esta es la fe inconmovible. Y Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 3 no solamente nos habla de una fe que permanece en la prueba, también la segunda característica que observamos es que una fe inconmovible sufre en la aflicción. Una fe inconmovible sufre en la aflicción. Notar verso 3, la continuación del verso 3, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Hermanos, una fe inconmovible reconoce que el sufrimiento, que la aflicción es una parte ineludible de la vida cristiana. No la podemos eludir. Termina el verso 3 diciendo, porque vosotros mismos sabéis. Y de nuevo Pablo, como ha venido haciendo en esta carta y continúa haciendo a lo largo de su carta, alude a algo que los tesalonicenses ya saben. Vosotros mismos ya sabéis esto. Y Pablo les recuerda, ¿lo qué? Que para esto estamos puestos. El esto aquí hace referencia sin duda a la tribulación. Para esto, ¿para qué? Para la tribulación, para la aflicción. Y Pablo dice, para esto estamos puestos. Y este verbo, estar puesto, significa ser designado a, ser puesto para, estar destinado a. Lo menciona allí Simeón cuando ve al Señor Jesús en Lucas capítulo 2, verso 34, y le dice a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Hermanos, como creyentes, estamos designados para sufrir aflicción. Notar que Pablo emplea aquí el tiempo presente. Él dice, estamos puestos. No dice estaremos, no dice estuvimos. Él dice, estamos puestos para esto, para ser atribulados, para ser afligidos. Esto no es algo circunstancial, esto no es algo del azar, esto no es algo opcional en nuestra vida o temporal. El sufrimiento acompaña la vida del creyente. ¿Recordáis ahí Primera de Pedro, capítulo 2? Y notar que Pedro está escribiendo a la iglesia perseguida por Nerón, el emperador Nerón, aquel que no se caracterizó por ser demasiado bueno. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Dice así, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Notar, hermanos, para esto fuisteis llamados. Pablo está diciendo ahí a los tesalonicenses, para esto estamos puestos, para sufrir, para pasar tribulación. Una fe inconmovible es una fe que sufre en la aflicción. Volviendo ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el verso 4 Pablo añade una nueva razón, no solamente para esto estamos puestos, sino que Pablo añade diciendo, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. No solo el creyente ha sido destinado para sufrir, sino que Pablo ya les había advertido a los tesalonicenses de que iban a sufrir. Este verbo, predecíamos, significa decir algo de antemano.
Pero hermanos, no en el sentido de profetizar, no en el sentido de que Pablo profetizó que los tesalonicenses iban a sufrir, sino en el sentido de advertirles. ¿Por qué? Porque esto sucede al creyente. El creyente sufre. Y Pablo les advirtió de que iban a sufrir. No es que Pablo profetizó que sufrirían, sino que les advirtió de que esto era inevitable. Era inevitable que no sufrieran como cristianos. Y la frase que encontramos ahí en el verso 4, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, o en la Biblia de las Américas que dice íbamos a sufrir aflicción, indica, hermanos, algo que debía suceder. Iba a suceder, muestra la certeza de algo que sucede en el creyente. El creyente sufre en la aflicción. Nos recuerda aquí el verso 3, ¿verdad? Para esto estamos puestos. Vais a sufrir, va a haber tribulaciones. Y esto, hermanos, refuerza la idea de que es Dios quien ha determinado que el creyente sufra. Hay que tener esto presente siempre en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones. Porque a veces pedimos, Señor, quítame esta aflicción. Bueno, pero es que el Señor permite esta aflicción en nuestra vida por un bien. No lo hace por tu mal. El creyente va a sufrir. Las tribulaciones están dentro del plan de Dios. Recordar ahí, leímos antes en Hechos 14, verso 22, donde les dice allí, es necesario, debe suceder que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y este es el ejemplo de los tesalonicenses. Esto es lo que le estaba sucediendo a los tesalonicenses. Si vamos a la segunda carta que Pablo escribió, no mucho más tarde de escribir la primera, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Segunda Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, y notar esto, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de los tesalonicenses crece. Ahora vamos a ver por qué y cómo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y dice el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esta es la enseñanza. El creyente sufre, hermanos, el creyente sufre en la aflicción. Una fe genuina, una fe inconmovible sufre en la aflicción. Y esta es la enseñanza de Pablo a la iglesia. Pablo les enseñó, aún estando en Tesalónica, les enseñó que iban a sufrir. No como algo excepcional en su vida, sino como algo habitual en la vida del creyente. Para esto estamos puestos. Va a haber tribulaciones. Es necesario que por muchas tribulaciones pasemos. Hermanos, no hay tal enseñanza en la Biblia de que el cristiano pare de sufrir. La Biblia no enseña que los sufrimientos se terminan para el creyente, que hay ausencia de problemas para el creyente. Todo lo contrario, todo lo contrario. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuidado, hermanos, cuidado con ese falso evangelio que todo el mundo quiere escuchar. De ven a Jesús, se te acabarán los problemas, tu vida será un completo bienestar. No hay tal evangelio en la Escritura, hermanos. No hay tal evangelio en la Escritura. Cuidado con aquellos que predican que el fruto de una fe verdadera es prosperidad o que es bienestar. No hay tal evangelio en la Escritura, hermanos. El creyente verdadero sufre en la aflicción. Y el sufrimiento acompaña la vida del creyente. Así que si no quieres sufrir, es mejor que abandones a Dios.
porque el creyente va a sufrir. Una fe inconmovible es aquella que sufre en la aflicción, que acepta esto, no como un accidente del azar, no como algo que sucede o que es excepcional, sino como algo que es habitual en la vida del creyente, porque Dios así lo ha ordenado, porque Dios así lo ha establecido. Para esto estamos puestos. Una fe inconmovible es una fe que permanece en la prueba. También es una fe que sufre en la aflicción. Y la tercera característica que nos muestra este pasaje, 1 Tesalonicenses 3, es que una fe inconmovible resiste en la tentación. Resiste en la tentación. Dice el verso 5, 1 Tesalonicenses 3, 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermanos, una fe inconmovible resiste en la tentación, no abandona la fe, no apostata de la fe por la tentación. Pablo tenía este temor. Pablo temía que la fe de los tesalonicenses no fuese una fe genuina. Por eso envían a Timoteo. Por eso la urgencia, la necesidad de mandar rápidamente a Timoteo y quedarnos solos. Temía que las tribulaciones que estaban sufriendo los tesalonicenses los hicieran abandonar la fe. Satanás usase estas tribulaciones para sembrar dudas en ellos y para que abandonasen la fe, mostrando así una fe falsa. Fijaros que dice el verso 5, por lo cual, por esto, debido a esto, también yo mismo, ahora está Pablo aquí diciendo, también yo mismo envié a Timoteo. No solo lo hicimos como equipo, sino que yo mismo, hermanos, no pudiendo soportar más, no aguantando más esta incertidumbre de saber qué pasaba con los tesalonicenses, envié a Timoteo. Y Pablo menciona aquí, lo envié para informarme de vuestra fe. Lo envié para verificar vuestra fe, para saber, para conocer acerca de vuestra fe, cómo está vuestra fe. Notar de nuevo, aquí Pablo no está interesado en el bienestar de ellos, no está interesado en si tienen todas las cosas necesarias, de ropa, comida. Pablo está interesado en la fe de los tesalonicenses. Este era el temor del apóstol Pablo, que Satanás los hubiese tentado, el tentador los hubiera arrebatado, mostrando así que su fe no era una fe verdadera. Por eso dice en el verso 5, no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Quién? Satanás. Ya en el verso 18 del capítulo 2 menciona ahí a Satanás, aquel que puso obstáculo para Pablo para que pudiera ir a Tesalónica. Aquel que es nuestro adversario, hermanos, nuestro enemigo. Este es el diablo, el quien tuvo osadía para ir a Jesús y tentarle en el desierto. El tentador. Este es el que nos tienta para pecar. Este es el que nos seduce. Este es el que nos adula. ¿Recordáis ahí la historia de Ananías, Zafira? Cómo venden esta heredad y sustraen del precio. Dicen que la vendieron por una cantidad, pero se quedan con parte de esa cantidad. Y dice a Pedro allí en Hechos 5, verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El tentador nos seduce, nos adula. El tentador usa el sufrimiento, usa la aflicción de esta vida para que abandonemos. Así quiso hacer con Job. ¿Recordáis la historia de Job? Él decía, no, es que Job te sirve porque tiene riquezas, porque tiene todo lo que un hombre puede desear. Vamos a quitarle todo eso. Vamos incluso a poner una enfermedad sobre él y ya verás. Satanás quiere que abandonemos. Satanás quiere que en medio de esa tragedia que estás viviendo, en medio de esa aflicción, digas, rechazo a Dios. ¿Dónde está Dios en mi vida? No te veo, Dios. Eso es lo que Satanás quiere.
tentarnos para abandonar a Dios. ¿Recordáis allí lo que Jesús le dijo a Pedro? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Este es Satanás, el tentador, constantemente pidiendo, quiero zarandear a este de tus hijos, quiero zarandear a este otro, quiero zarandear a este otro. Este es el tentador. Pero Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Satanás procura tentarnos, él procura zarandear nuestra vida, él procura sacudir nuestra vida. Él emplea el dolor muchas veces, emplea la enfermedad, él emplea a veces sufrimiento. Trata de socavar nuestra confianza, de quitarla de Dios. Deja de confiar en Dios. Si a Dios no le ves, ¿dónde está Dios en tu vida? Todo lo que estás sufriendo. Trata de arrastrarnos, de quitarnos el compromiso con el Evangelio. Este es Satanás, el tentador. Y por eso el mismo Pedro, que escribe a esa iglesia que está fuertemente perseguida, escribe allí en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este es el tentador, tratando de devorarnos. Y Pedro dice allí a los creyentes, al cual resistid firmes en la fe, una fe inconmovible. La fe inconmovible resiste la tentación, resiste esa desesperación en medio del sufrimiento. Una fe inconmovible resiste las dudas en medio de la aflicción. Una fe inconmovible resiste ese cuestionamiento de Dios, de los motivos por los que sufres, pensando que Dios te ha abandonado. Una fe inconmovible resiste la tentación. Y por eso Pablo temía que esa fe de los tesalonicenses fuese una fe vana. Quizás la emoción de un momento, quizás el impulso o el sentimiento momentáneo de algo que cambia. Y Pablo dice, yo temía que mi trabajo resultase en vano, que resultase sin fruto, que mi predicación y mi arduo trabajo entre vosotros resultase al final en vano. Su temor era que los tesalonicenses hubieran aceptado simplemente el Evangelio como una oración del momento. Pero una vez que había aflicción, una vez que había persecución, una vez que eran oprimidos, entonces abandonar la fe. Hermanos, tristemente, este es el ejemplo de muchos. Esta es la realidad de muchos en la iglesia. Hoy, ayer y continuará siendo. Esta es la realidad de muchos que manifiestan un gran entusiasmo, que manifiestan una gran emoción, que evocan una oración un día, pero cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, cuando llega el sufrimiento, su fe no está. Reniegan de la fe. Esto es lo que el apóstol Juan, allí en 1 de Juan, capítulo 2, verso 19, allí se refiere a ellos. Dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 Juan 2:19. Una fe inconmovible resiste la tentación. Esto es como lo que le dijo el ángel a la iglesia de Esmirna, ¿recordáis? Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada,
lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es una fe inconmovible, hermanos. Una fe que permanece en la prueba, una fe que sufre en la aflicción y una fe que resiste la tentación. ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es tu fe? Oremos. Señor, solo tú disciernes realmente nuestro corazón y solo tú conoces nuestra intimidad, Señor. Y solo tú sabes quiénes de los que estamos aquí tenemos una fe verdadera, una fe genuina, una fe inconmovible. Oramos, Señor, que aquellos que no la tienen, que en este día, Señor, tú hables a sus corazones, que tú quebrantes sus vidas, que tú les muestres su pecado, su rebeldía, su orgullo, su soberbia, para que vengan rendidos a ti, para que se arrepientan de sus pecados, para que clamen a ti, creyendo en ti, confesando que tú eres Señor, que tú eres Salvador, que solo en ti, Señor, tenemos refugio, solo en ti tenemos reposo eterno. Y cualquier otra cosa, Señor, nos llevará camino al infierno. Ayuda, Señor, a estas almas, para que en ese día glorioso en el cual tú regreses a buscar a tus redimidos, también puedas recogerlos a ellos, Señor. Esa es nuestra oración y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.